Bienvenidos a la primera edición de nuestros coloquios a distancia en el Magíster en Derecho LLM-UC. La pandemia que afecta al mundo entero nos ha desafiado para enfrentar estas nuevas e inesperadas circunstancias. Hemos logrado, en apenas una semana y media, que todos nuestros cursos se dicten por medios remotos, desde Chile o desde el extranjero, porque frente a la contingencia optamos por acercarnos lo más y mejor posible a la experiencia LLM, en lugar de posponerla o renunciar completamente a ella, en un proceso mancomunado de profesores y alumnos. En este nuevo escenario, también hemos querido retomar la vinculación con el medio, a través de un ciclo de conversaciones para analizar con nuestras profesoras el impacto y consecuencias del proceso constitucional al que estamos todos convocados en los distintos ámbitos de especialidad que cubren nuestros cursos en cada una de las 5 menciones del programa. Agradezco especialmente la iniciativa de la secretaria docente del LLM para llevar adelante este nuevo proyecto, profesora Cecilia Rosales, y a las profesoras Marisol Peña, Miriam Enríquez y Trinidad Nostroza, que inauguran este ciclo, y al profesor José Luis Lara, nuestro coordinador en la mención en Derecho Regulatorio, quien moderará este encuentro. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como siempre, es motivo de enorme alegría poder compartir con todos ustedes y con quienes vayan a seguir este conversatorio, que ya ha sido una tradición de larga data en nuestro programa. En ese contexto, me gustaría primeramente presentar a las destacadísimas profesoras que nos van a acompañar en esta oportunidad. En primer lugar, la profesora Marisol Peña, quien es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, exministra y presidenta del Tribunal Constitucional. Recientemente se desempeñó como secretaria general de nuestra Casa de Estudios e imparte las cátedras de Teoría Política y Constitucional del LLM Mención Derecho Constitucional. Un gusto, como siempre, contar con la profesora Peña. También vamos a contar con la destacada profesora doña Miriam Enríquez, quien es profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, e imparte la cátedra de Solución de Conflictos Normativos en nuestro programa de LLM, Mención Derecho Constitucional. Y también, por supuesto, vamos a contar con la destacada profesora doña Trinidad Nostroza, quien es abogada y magíster en Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudio. Ha sido exdirectora de la Dirección de Compra y Contratación Pública Chile Compra, consultora en materia de transparencia, corrupción y acceso a la información pública, y actualmente imparte clase en seminario de graduación, modalidad de casos, en nuestro programa de LLM, precisamente en temas de probidad y transparencia. Tal como señaló nuestro director en las palabras inaugurales, nos convoca hoy día este conversatorio respecto de cambios a la institucionalidad chilena en el contexto del itinerario constitucional, y más precisamente en una situación de crisis social en su momento y de crisis sanitaria hoy por hoy. Y por eso la idea es partir esta conversación con una pregunta a nuestra profesora Peña respecto de el enfoque que estima ella debería darse hoy al mecanismo de los check and balance y su consagración constitucional. Especialmente, profesora Peña, a raíz de todo lo que hemos visto en relación con autoridades centrales, autoridades municipales, cómo se puede ejercer ese check and balance. Bueno, muchas gracias, José Luis. Un saludo cariñoso también a las colegas profesoras que me acompañan hoy día en este conversatorio. Y junto con dar las gracias, señalar la importancia o destacar la importancia, como ha dicho el director del programa, de, pese a la contingencia que estamos viviendo, poder ser capaces de pensar en el itinerario futuro que viene y efectuar un aporte desde nuestro programa. Y en ese sentido, José Luis, respondiendo derechamente la pregunta, yo quisiera destacar que el mecanismo de los checks and balances o de frenos y contrapesos entre las funciones del Estado cumple un rol esencial en el contexto de un Estado de Derecho. Eso es lo primero que quisiera decir.
Ya en el constitucionalismo se asentó hace mucho tiempo la idea de que no bastaba que las funciones del Estado, como decía Montesquieu, estuvieran simplemente divididas o repartidas entre distintos órganos para proteger la libertad de las personas, sino que además era necesario, como lo señaló la doctrina norteamericana, que estas funciones y los órganos encargados de ellas estuvieran vigilándose o fiscalizándose recíprocamente, a objeto de evitar que cualquiera de ellos se sintiera tentado a monopolizar el poder o a ejercerlo en forma sobredimensionada. Ahora, el enfoque particular que yo creo debe tener hoy día el sistema de los checks and balances o de frenos y contrapesos es el de la lealtad constitucional. Y lo planteo aquí porque hace unos años tuve la suerte de leer una sentencia magnífica de la Corte Constitucional de Rumania. Ustedes dirán, un país de Europa del Este, un país que ha venido con mucho esfuerzo reconstituyendo su sistema político. Pues bien, jurisprudencialmente la Corte Constitucional de Rumania desarrolló ya a partir del año 2003 este principio de lealtad constitucional que a su juicio debe acompañar inevitablemente al principio de separación de funciones del Estado con checks and balances. ¿Y qué significa esto? Que finalmente cuando se ejercen los frenos y contrapesos por cada uno de los órganos titulares de las funciones del Estado, se ejercen teniendo exclusivamente en vista la fidelidad a la Constitución, al compromiso que allí está consignado, dejando de lado en lo posible las valoraciones de mérito, de oportunidad, todas aquellas consideraciones que vayan más allá de lo estrictamente competencial. Más adelante probablemente podré referirme a algunos ejemplos de cómo creo yo que hoy el enfoque de los checks and balances en la Constitución y de cara especialmente a lo que podría ser una nueva Constitución, debe estar impregnado, diría yo, del principio de la lealtad constitucional. Por aquí quedaría en esta primera etapa, señor coordinador. Muchas gracias, profesora Peña. Muy interesante la aproximación. Y ahora me gustaría un poco que pudiéramos viajar en el tiempo con la profesora Enríquez a propósito de la posición que adoptó la Constitución de 1980 en materia de relaciones internacionales y su vinculación con el derecho internacional y cómo esta posición fue modificada en la reforma constitucional de 2005 bajo la administración del presidente Lagos. Bien, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer al programa por esta invitación y además felicitar por la iniciativa de intentar desarrollar actividades de vinculación con el medio en este contexto tan complejo de la contingencia. Quisiera comenzar justamente abordando la pregunta que me hace José Luis, refiriéndome a la Constitución de 1980 en materia de tratados internacionales. Ocurre que esta es una temática que, por cierto, debiera ser abordada en el debate y en el contexto de una reflexión sobre una nueva Constitución para Chile. Y recordar que la Constitución de 1980, es decir, la Constitución sin las reformas posteriores que también espero poder comentar, asumió lo que se ha dado por denominar una actitud defensiva en materia de relaciones internacionales, que se reflejó en una somera reflexión y establecimiento de la política exterior del Estado y particularmente de los tratados internacionales. En tal sentido, esta versión original de la Constitución de 1980 atribuyó al presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales. Trató de manera muy somera cuáles son las etapas de celebración de los tratados. Además, hizo una referencia prácticamente lacónica a cuál es la situación de la aprobación de los tratados en el Congreso Nacional. Y también refirió de manera muy breve que el Tribunal Constitucional ejerce un control previo y facultativo de los tratados internacionales. Esta referencia tan escueta a propósito de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional convencional generó una serie de dudas, de situaciones inciertas, de ambigüedades, en una serie de temáticas, y solamente a título, digamos, enunciativo,
Por ejemplo, existieron dudas respecto de cuál era el valor de la publicación de los tratados internacionales y su aplicabilidad, fundamentalmente en ciertos ámbitos, como por ejemplo recursos de amparo, en el contexto de la década de los 80 y hasta la reforma del año 1989. También el tema de la autoejecutabilidad de los tratados, cuál es el alcance de la atribución del presidente de la República para someter los tratados a la aprobación del Congreso, es decir, si todos los tratados quedaban sometidos a la aprobación del Congreso o solo si algunos tratados quedaban sujetos a dicho trámite, la asimilación del tratado a la ley en el momento de la aprobación del Congreso Nacional y esta dificultad de diferenciar estas fuentes del derecho, y otros asuntos que por razones de tiempo no podría abordar. Pero como bien sabemos, la Constitución de 1980 ha sido objeto de una serie de reformas. En materia de tratados internacionales, probablemente la reforma más relevante del año 1989 tuvo que ver con la modificación a su artículo 5 y con el establecimiento de los tratados de derechos humanos, y esta situación lo que generó fue un debate sobre cuál es la jerarquía de los tratados. Eso es un debate que nos acompañaba anteriormente, pero que a propósito de la reforma de 1989 se revitalizó, podríamos decir. Sin embargo, la principal reforma en materia de tratados internacionales es la reforma del año 2005, en la que varias de las cuestiones que recién referimos como inciertas, debatidas o problemáticas fueron recogidas. Sin embargo, yo podría adelantar que no todas ellas han sido solucionadas, y esos son justamente los asuntos que uno pudiera al artículo 54, número 1 de la Constitución. Y a propósito de ella, se estableció que el quórum para la aprobación de los tratados internacionales va a depender, en la aprobación me refiero a las cámaras, va a depender al que corresponda a la materia que traten esos tratados internacionales, vinculándolo a su vez con los distintos quórum para la aprobación de la ley. Se incorporaron normas que no existían en la Constitución del 80 sin estas reformas, sobre reserva, denuncia y retiro de las reservas, dándole mayor protagonismo a la atribución del Congreso Nacional en la aprobación. Se reconoció distinta naturaleza al tratado y a la ley, sobre todo en esa referencia de la aprobación por el Congreso Nacional, que ahora dice que se va a conformar a los trámites de la ley. Se dispuso que no van a requerir de aprobación todos los tratados internacionales, sino solo aquellos que tratan sobre materias propias de ley, y por lo tanto los otros tratados que versan sobre materias distintas pueden ser aprobados a través de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República. Se estatuyó una norma, yo creo que muy relevante, que tiene que ver con que la aprobación, la derogación y la modificación y la suspensión de los tratados internacionales solo se puede regular en la forma que está prevista en el derecho internacional o por el propio tratado internacional, es decir, que son indisponibles por los órganos internos. Se establecieron normas sobre publicidad de los tratados, y también, y acá quedaría para luego poder abordarlo, se fueron perfeccionando las normas sobre el control de constitucionalidad de los tratados. Muchas gracias, profesora Enríquez, por esta muy ilustrada exposición. Ahora, nuevamente, desde la perspectiva de sus distintas especialidades, que es como lo estamos analizando con las distintas profesoras, me gustaría pedirle a la profesora Inostroza, ya en el contexto propiamente del cambio a la institucionalidad que se van a ir viendo, que nos pueda comentar respecto de lo que se ha discutido en relación con la modernización del Estado y potenciales cambios constitucionales. Esta vinculación entre la institucionalidad y el cambio constitucional. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación y tener la posibilidad también de estar presente en esta actividad, y felicitar al programa, especialmente a
al director, a José Luis Lara, a Miguel Ángel Fernández y a Cecilia Rosales por esta iniciativa y también a las colegas que me acompañan. Bueno, en relación a la consulta y respondiendo la pregunta en cuanto a lo que se ha propuesto en materia de modernización del Estado y cambios constitucionales, es importante recordar el trabajo, interesante trabajo que se hizo por el Centro de Estudios Públicos durante el año 2016 y 2017, en donde se reunió un grupo muy importante de académicos y personas tanto del ámbito privado y público, y que propusieron una serie de medidas y evaluaron también los avances en materia de modernización del Estado. Y hubo 3 aspectos diagnósticos interesantes a relevar, que ahí hubo un consenso, en cuanto que era necesario avanzar en la eficacia y eficiencia en el Estado, que era también en un escenario de desconfianza en aquella época. Ya se planteaba el escenario de desconfianza pública, que claramente nos recuerda los últimos acontecimientos ocurridos a partir de octubre en nuestro país. Y también un escenario, y esto bien importante, porque se hablaban de un escenario de estrechez fiscal. Y si alguno de los 2 aspectos no lograban motivar las necesidades de un avance y un cambio y modernizar el Estado, claramente un escenario de estrechez fiscal sí lo iban a movilizar. Y ahí se recordaba el escenario que estuvo presente después de la crisis económica del año 2008, en donde mayoritariamente los países, y según informe de la OCDE, avanzaron precisamente en mejorar y tener un Estado más eficiente, en donde se avanzó en la digitalización, que es hoy día, forzadamente, precisamente, y esta actividad es un ejemplo de cómo también está cambiando nuestras prácticas, y donde el Estado también ha tenido que adecuarse, y ha tenido que seguir funcionando precisamente, utilizando nuevas plataformas o nuevas formas de acercarse con la ciudadanía. Entonces, eso fue muy importante en cuanto a diagnóstico. Ahora, y se consensuó también algunas propuestas de modificaciones en materia constitucional, que ahí se planteaba dentro de 3 ejes que se referían principalmente a diseños de políticas para mejorar la acción gubernamental, en cuanto a avanzar una mejor gestión del Estado y a mecanismos también de evaluación y control y transparencia en el funcionamiento del Estado. Se proponía en aquella oportunidad, en aquella ocasión, que se modificar la Constitución en el sentido de facultar al presidente de la República para designar un viceministro. Un viceministro que cuando se requiera, él apoye la actividad política y legislativa al ministro. Esto también, entonces, nos dejaría con un subsecretario más bien como un funcionario público encargado de la gestión propia de los ministerios, lo que vemos que en muchas legislaciones precisamente está presente la figura del secretario de Estado. También se proponía la posibilidad de que se le diera facultad al presidente de la República dentro de los primeros 6 meses de su mandato para reorganizar la dependencia jerárquica de los servicios de manera de organizarlos en base quizás a determinadas políticas públicas, lo que parece también muy interesante. Otro aspecto también que cabe relevar en cuanto a las propuestas que se hacían, se refería a la creación y la institucionalización del Consejo Fiscal Asesor como un organismo independiente, que se encargara del control y las proyecciones económicas, también, como asimismo también de el presupuesto necesario, determinar el presupuesto necesario para las distintas iniciativas legislativas, que hoy día el 80% de los países de la OCDE cuentan con estas instituciones fiscales independientes, y que también la fuerza, y que con autonomía constitucional se proponía, y que la fuerza que da las recomendaciones precisamente obedece a esta independencia técnica, a este tipo de organizaciones. Y otra propuesta interesante que se hacía también en aquella oportunidad se refería a la posibilidad de institucionalizar o constitucionalizar o hacer algún cambio en materia del servicio civil, aun cuando esta propuesta, especialmente en lo que se refiere a la designación de los consejeros, no contó precisamente con una adhesión totalmente. Ahora,
Posterior a eso han existido interesantes experiencias en materia y fue una de las sugerencias que se proponía también por parte de esta comisión en aquella oportunidad, era la creación de un consejo asesor en materia de modernización del Estado, pero con carácter permanente. El presidente, digamos, durante el año pasado se estuvo trabajando y se le entregó al presidente de la República, se conformó este consejo, más bien, pero desde la perspectiva designado mediante decreto supremo, y que le presentó al presidente una serie de modificaciones en materia de modernización del Estado que apuntaban precisamente a una mejor gestión de los servicios públicos. Ahora, creo que el tema está abierto. Con posterioridad al estallido social, lo que hemos visto, hay algunas propuestas en materia de modernización de Plisco y Egaña que avanzan en cuanto a la necesidad de incorporar, por ejemplo, a nivel de principio constitucional, la ética en el actuar de la integridad y ética en el actuar público. Sin embargo, creo que hay un espacio para seguir avanzando y pensando en cuál es el Estado que necesitamos. Muchas gracias, Trinidad. Yo creo que este es un tema en que podríamos, al igual que los anteriores, podríamos estar un día completo, y además es una materia en que confluye este derecho constitucional con el derecho administrativo. Ahora, siguiendo un poco con la dinámica de la conversación del día de hoy, me gustaría volver a esta idea de los frenos y de los contrapesos con la profesora Peña, y en particular respecto del rol que han jugado los llamados juicios de mérito o conveniencia en el sistema de controles vigentes en Chile. Yo creo que ese es un tremendo tema y seguramente la profesora Peña nos va a poder ilustrar de muy buena manera. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Quisiera seguir enmarcando el análisis del sistema de pesos y contrapesos de cara a una nueva institucionalidad constitucional bajo el sistema de la lealtad constitucional, que me parece que hoy día nos están dando un gran ejemplo en los países de Europa del Este como una forma de complementar en términos realistas y de una aplicabilidad plena de la Constitución, fortaleciendo el Estado de Derecho, este principio de lealtad constitucional. Y es allí cuando yo me pregunto por la diferencia entre fiscalizar y controlar. Y se me viene inmediatamente a la mente ese clásico artículo publicado por el profesor José Luis Sea Egaña hace ya algunos años atrás en la revista chilena de Derecho, donde explicaba justamente que controlar significa una contrastación entre un acto y su valor, pero en relación con el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, el control, bien lo saben los profesores de Derecho Administrativo, ¿verdad? Tiene un revestimiento esencialmente jurídico, es un control jurídico, dejando de lado ciertamente lo que llamamos el control político, que también es propio de las democracias constitucionales. Pero la idea del control siempre supone contrastar un acto con el ordenamiento jurídico. En cambio, la fiscalización, que hoy día es una atribución que está conferida respecto de los actos del gobierno a la Cámara de Diputados, supone efectuar un juicio de mérito, de conveniencia u oportunidad respecto de un acto. Y es aquí donde yo me detengo, porque la forma como creo se ha ejercido en el último tiempo en Chile, el mecanismo de la interpelación parlamentaria, que es otra de las reformas que, como decía Miriam, en este paquete grande de reformas introducido en 2005, también se consolida para fortalecer el rol del Congreso Nacional, permitir llamar a los ministros de Estado a la Cámara de Diputados a objeto de ser interpelado, preguntado sobre aspectos de su gestión por parte de uno de los diputados. Me parece que se ha transformado más en algo mediático que en un efectivo mecanismo de contrapeso a la gestión del gobierno, porque entran valoraciones que están inmersas en las preguntas que se formulan a los diputados, que van mucho más allá
de lo que podría ser estrictamente el cuestionamiento al acto. Hemos visto incluso ministros de Estado que han sido preguntados por las actividades de sus parientes, de tal manera que uno no ve cómo ahí hay realmente un cuestionamiento al acto, sino que más bien hay una formulación de mérito que es propia de otro contexto, que es la fiscalización que ejerce como órgano la Cámara de Diputados. Y en ese mismo sentido, aprovechar de aclarar que sería muy conveniente, de cara a una nueva Constitución, precisar aún con más profundidad de lo que hace actualmente la Constitución, que la facultad de fiscalizar los actos del gobierno le pertenece a la Cámara en su conjunto. Es ella la que puede ejercitar dentro de un contexto de lealtad constitucional y no como una mera obstrucción al gobierno de turno, este llamado de atención al gobierno por la vía de formularle observaciones o en la adopción de acuerdos según se trate el caso, pero que la facultad de fiscalizar no le corresponde a cada diputado, a cada parlamentario individualmente considerado, como los hemos visto muchas veces declarando a propósito de ciertos actos. Ahora, me parece a mí que otro ejemplo de estos juicios de valoraciones o de mérito que de alguna manera ensombrecen la plena aplicación del principio de los checks and balances se dio también en el caso del dictamen de la Contraloría General de la República, me refiero al dictamen 6.785 de 24 de marzo del 2020 sobre las atribuciones de los alcaldes en Estado de Catar. Creo que es propio de los checks and balances que el organismo que ejerce en Chile, el órgano que ejerce el control de legalidad, pueda hacer un juicio de juridicidad para determinar hasta dónde los alcaldes pueden o no pueden llegar en el ejercicio de sus competencias en una situación excepcional como la que vemos. Pero agregar un juicio de mérito en la parte final del dictamen, que en relación a la participación recurrente de los alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral, ello supone frivolizar la función pública, me pareció que era un concepto, y lo digo con mucho respeto hacia la Contraloría, que iba en demasía, que no ayuda a un sistema de lealtad constitucional, porque lo que esperamos de la Contraloría es un juicio jurídico. Vamos ahora a un ejemplo mucho más reciente, que es la sentencia expedida el día de ayer por el Tribunal Constitucional en el caso del requerimiento de un grupo de senadores respecto del proyecto de ley de indulto conmutativo que había impulsado el gobierno con ocasión de la pandemia que estamos viviendo y para los efectos de poder llevar a las personas de mayor riesgo, mayores de edad, a sus casas a fin de cumplir la condena aislados de las cárceles y disminuir los efectos gravosos que respecto de ella pueda tener el COVID-19. Me llamó mucho la atención un párrafo dentro de la sentencia que está en el considerando 27º y que celebro, donde dice que se debe desdramatizar aún en momentos de urgencia como el actual que los colegisladores ejerzan la facultad que les confiere la Carta Fundamental en su artículo 93, inciso primero, número 3, y acudan a esta magistratura para que dilucide frente a la Constitución las controversias que surjan entre ellos y cuya resolución no se ha logrado en el seno del Congreso Nacional. Creo que este es un ejemplo de lealtad constitucional, porque uno puede estar en desacuerdo con el ejercicio del derecho a la acción constitucional por parte de un grupo de parlamentarios en un momento difícil como el que vivimos, pero no corresponde que en una sentencia constitucional nosotros podamos criticar el ejercicio legítimo del derecho a la acción, que también es un derecho que le corresponde no solamente a los particulares, sino que a los órganos constitucionales. Entonces, en definitiva, José Luis, yo diría que el principio de lealtad constitucional llama a ejercer el sistema de frenos y contrapeso como una forma de fortalecer el Estado de Derecho con lealtad a la Constitución. Y lealtad a la Constitución significa, al final del día, el respeto estricto a las atribuciones, disminuyendo esa tentación
que solo hoy día le corresponde institucionalmente a la Cámara de Diputados de enjuiciar el mérito, el valor, la conveniencia de las decisiones, lo cual indudablemente debilita, creo yo, más que fortalece la necesaria colaboración solidaria, agregaría yo, que debe existir entre los órganos del Estado. Muchas gracias, Marisol. Muy interesante. Veo que con algunos fallos y pronunciamientos recientísimos de la jurisprudencia, tanto Contralora como jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, y seguir un poco contigo en esta misma línea, y ya a modo un poco de colofón o de conclusión. Hemos hablado de este principio de lealtad, que tú acuñas, que es intensificar la deferencia, ¿cierto? Y ahí la duda que me surge, y ya a modo más prospectivo, es qué cambios introducirías en Chile al sistema de estos frenos y contrapesos de cara a una nueva constitución. Bueno, en principio la convicción que yo me he formado después de leer fallos de la Corte Constitucional de Rumania, de leer intervenciones del presidente de la Corte Constitucional de Lituania. Curiosamente son países, lo destaco, de Europa del Este, que han pasado por un tránsito muy difícil con tal de reconstruir sus democracias con perspectivas de futuro. Yo diría que convendría entre los valores que se consignan en las bases de la institucionalidad y que creo que van a seguir consignados allí en una eventual futura constitución, agregarle al artículo 7º, inciso 2, que ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas podrá ejercer otras atribuciones o derechos que le confiere la Constitución, los que le confiere la Constitución y las leyes, los que deberán ejercerse además con lealtad constitucional. Yo creo que ese principio, muchas veces decimos hay cambios, tal vez como Trinidad decía, en materia de modernización del Estado, cambios que uno espera que vengan de la cultura de los órganos públicos, pero en un país como Chile, perteneciente a la órbita latinoamericana, nos hemos dado cuenta que las normas deben ayudar al cambio de la cultura. Entonces, esa sería mi primera propuesta de cambio. Una segunda propuesta de cambio, y igual que Trinidad, yo miré las interesantes propuestas del CEP cuando estuvo trabajando hace algunos años sobre los temas de reformas constitucionales, y si bien no hubo propuestas relativas a los checks and balances, sino que más bien a cambios en la forma de gobierno, pude ver cómo había una cierta tendencia de los distinguidos profesores que allí participaron, entre los cuales estaba Miriam, ciertamente, había una tendencia a mantener el sistema presidencial que tenemos, por ser el que más se aviene, ¿verdad?, a la cultura nacional, pero con algunos elementos de parlamentarismo. Yo creo que la interpelación hoy día es un elemento de parlamentarismo, pero que no funciona, es simbólico. Es decir, la interpelación tendría que producir algún efecto, tendría que obligar alguna respuesta al presidente de la República, que es quien mantiene a los ministros de Estado en base a su confianza, pero tendría que él responder al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, después de practicada la interpelación respecto al resultado de la misma, porque si no se mantiene prácticamente como algo mediático y programático. Y lo segundo que me llamó la atención de las propuestas del CEP, que también Trinidad ha revisado, ¿verdad?, es la posibilidad de introducir el voto de censura. Pero yo creo que el voto de censura, que es un mecanismo propio de los gobiernos parlamentarios, no puede ser a los ministros individualmente considerados, sino que yo creo que dentro de la fiscalización que ejerce la Cámara de Diputados como órgano, como un todo, podría explorarse la posibilidad de introducir el voto de censura al gobierno, siempre y cuando fuera respaldado por la totalidad, por una mayoría importante de la Cámara de Diputados, para que ello no fuera usado como un gallito por la oposición con fines que fueran más políticos, coyunturales o simplemente mediáticos. Yo me quedaría con esas propuestas por ahora, sin perjuicio de que hay muchas otras que se pueden sugerir, pero en general me parece que al menos esos 2 aspectos o 3 aspectos sería interesante de considerar. Muchas gracias, muy interesante el planteamiento. Ahora seguiríamos con la profesora Enríquez,
Me gustaría que pudiéramos volver a seguir viajando y en esta misma línea desde la perspectiva constitucional respecto de si nos puedes comentar, Miriam, en relación con los avances que significó la reforma del año 2005 para el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, ya en un ámbito más efectivamente internacional. Gracias, José Luis. Y recapitulando lo que refería a propósito de la Constitución del 80 y su posición defensiva en materia de relaciones internacionales y el establecimiento somero de algunas normas en materia de estos mismos tratados, y los cambios del año 1989 y particularmente la reforma del año 2005, lo que comenté recién tenía que ver con el artículo 54, número 1, grandes cambios que trataron de alguna manera de compensar justamente las atribuciones entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Sin embargo, también hubieron notables reformas en el año 2005 a las atribuciones del Tribunal Constitucional a propósito del control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Y en esto me vinculo con las ideas que recién planteaba Marisol, esta noción de control y la necesidad de que los actos, en este caso la aprobación del Congreso y la celebración de tratados internacionales, sean objetos de algún tipo de control de constitucionalidad, particularmente en este caso del Tribunal Constitucional. La reforma del 2005 hizo una distinción que no estaba prevista en la Constitución en su versión original de 1980, entre un control previo y obligatorio de los tratados internacionales que versan sobre materia de ley orgánica constitucional, y un control previo y facultativo de los tratados que versan sobre otros asuntos. Esto que fue una distinción muy relevante y que generó reflexiones importantísimas a propósito del control de los tratados internacionales en su constitucionalidad, permitió tener nuevas problemáticas que debatir. Y estas problemáticas, por ejemplo, se relacionan con el control posterior de los tratados internacionales. Y justamente porque la reforma del 2005 incorporó la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales. Eso hizo, entonces, generó la duda, que también había estado presente a propósito de la inaplicabilidad que conocía la Corte Suprema, si los tratados internacionales quedan sujetos a ese control posterior y concreto de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional por la vía de la acción de inaplicabilidad. Entonces el debate central de la época, que es un debate que yo diría pervive, es si los tratados internacionales pueden ser asimilados a un precepto legal, si esa naturaleza distinta y eventualmente una jerarquía distinta los excluye de ese tipo de control. Hay decisiones del Tribunal Constitucional en ese sentido, y lo que quedó de alguna manera establecido a propósito de la jurisprudencia es que los tratados internacionales podrían quedar sujetos a un control posterior de constitucionalidad por a través de la acción de inaplicabilidad, pero sí sabemos que lo que no se podría declarar es su inconstitucionalidad. Queda entonces pendiente la pregunta sobre la conveniencia de esa posición, toda vez que hay que pensar que se está dejando de aplicar un tratado internacional y de alguna manera se pone en tensión cómo Chile respeta sus compromisos internacionales. Otro asunto que también es interesante destacar tiene que ver con la oportunidad del control. La Constitución señala que el control de constitucionalidad de los tratados es en el momento de la aprobación por el Congreso Nacional, de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Y esto hace probablemente que surjan nuevas preguntas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que el tratado internacional no es sometido por el Presidente de la República a la aprobación del Congreso Nacional? ¿Es un tratado entonces que queda completamente exento de control? ¿Qué ocurre con aquellos tratados internacionales que el presidente no somete porque califica estar dentro del ámbito de la potestad reglamentaria autónoma? ¿Quién es el que controla ese tipo de tratados? Algunos sostienen que es la Contraloría General de la República, y podría ocurrir que el Contralor establezca en un dictamen que en realidad ese tratado internacional, al versar sobre materia propia de ley, debió haber quedado sujeto a la aprobación del Congreso. Sin embargo, quizá esa decisión es tardía, considerando que probablemente el Estado chileno ratificó el tratado internacional, habiendo entonces comprometido su cumplimiento en este ámbito. Son algunas de las problemáticas que, a pesar de la reforma de 2005,
se plantean como asuntos pendientes y que probablemente se podrían seguir debatiendo, discutiendo y reflexionando en el ámbito de un proceso constituyente como el actual. Perfecto, Miriam, muchas gracias. Y continuando un poco en esa línea, y nuevamente a modo más bien conclusivo, ¿cuáles asuntos estimas tú que permanecen pendientes como problemáticos sobre los tratados internacionales y su control de constitucionalidad que podrían abordarse en el contexto de una nueva constitución? Tratando un poquito más de profundizar ese último tópico que abordaste. Muchas gracias. Yo creo que los temas son, el listado puede ser bien extenso, Sí. Sin embargo uno puede concentrar su atención en algunos asuntos. Por ejemplo, ¿cuál es el acto? Definir en la Constitución, ¿cuál es el acto que tiene que cumplirse para considerar válidamente incorporado un tratado internacional al derecho interno? Sigue existiendo la duda sobre cuál es el valor que, por ejemplo, tiene la publicación de los tratados. ¿Ese es el momento de la incorporación del tratado al derecho interno? ¿O es la promulgación? ¿O es la aprobación? ¿O es la ratificación? Es una cuestión que podría parecer solo una formalidad, pero por cierto genera importantes efectos en el compromiso de cumplimiento del tratado en el ámbito internacional. Nuevamente, lo que decía recién, la oportunidad. ¿Es conveniente que la oportunidad para que el tratado quede sujeto a la aprobación del Congreso sea el momento para ejercer el control de constitucionalidad? Porque nuevamente queda la situación de aquellos tratados internacionales que no están sujetos a la aprobación del Congreso porque el presidente los califica dentro del ámbito de la potestad reglamentaria autónoma. Con respecto al control de constitucionalidad previo o posterior, si se estima que el tratado internacional no es un precepto legal, entonces las posibilidades de que sea sujeto al control de constitucionalidad por a través de la acción de inaplicabilidad es discutido. Eso debiera entonces quizá definirse con mayor energía o fuerza en una nueva constitución, pero que no haya un control posterior hace que cobre mayor relevancia el control previo de los tratados internacionales. Y como hemos visto en el debate constituyente de estos días, y fundamentalmente del año pasado, a propósito de una serie de propuestas de cambios al Tribunal Constitucional, gran parte de las propuestas se orientan a modificar en orden a limitar o sencillamente excluir las atribuciones de control previo del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, a propósito de los tratados internacionales, si el control posterior, vía inaplicabilidad, fuera improcedente o inconveniente, habría que repensar si limitar las atribuciones del control previo del Tribunal Constitucional debiera dejar a salvo atribuciones de control previo, yo diría obligatorio, de los tratados internacionales. Uno de los asuntos que ha sido siempre un tema pendiente y que de hecho fue mi tema de tesis de magíster en el programa hace más de 20 años atrás prácticamente, para que veamos la data de la discusión, es la jerarquía de los tratados. La jerarquía de los tratados ha sido objeto de distintas interpretaciones con distintas atribuciones de rango a los tratados internacionales en general y de derechos humanos en particular, y este es un asunto que definitivamente la Constitución debe explicitar y debe definir, porque impacta en otras temáticas que han sido materia de discusión por este último tiempo. Y con esto concluyo. Por ejemplo, el bloque constitucional de los tratados. ¿Existe tal bloque constitucional de los derechos en nuestra Constitución? ¿Es posible un control de convencionalidad? Esas respuestas solo podrían darse en la medida que la Constitución defina, por ejemplo, la jerarquía de los tratados. Son asuntos que en materia de la relación del derecho interno con el derecho internacional debieran ser debatidas, reflexionadas, dialogadas en el contexto de una discusión sobre nueva Constitución. Muchas gracias, Miriam. Tremendamente interesante y provocador todos los temas que tú planteas, por lo tanto, se agradece. Y retomando un poquito esta conversación con Trinidad, me gustaría a ver si podemos profundizar un poco en un tópico en el contexto de este cambio constitucional del principio de transparencia y de acceso a la información pública. A tu juicio, Trinidad, ¿existe déficit en materia de recepción constitucional de estos dos principios? José Luis, bueno,
Primero, me gustaría, y antes de contestar tu pregunta, ¿Ya? quizás también situar a Chile, y la posición Perfecto. relativa de Chile en materia de transparencia. Perfecto. Y podemos señalar ahí que según los rankings en los cuales se evalúa a nuestro país, a nivel de eficacia gubernamental, Chile está en primer lugar del ranking a nivel latinoamericano. Sin embargo, vemos déficit a nivel de transparencia y probidad y a nivel de control de la corrupción. En materia del indicador de control de la corrupción, Chile aparece posicionado en el segundo lugar luego de Uruguay. Y lo mismo en el último resultado del índice de transparencia de percepción de la corrupción, la transparencia internacional. Hemos visto cómo Chile ha ido descendiendo. Y desde el año 2014, que estaba ubicado, tenía en el lugar número 21, hoy día lo vemos en el lugar número 26. Luego, primero Uruguay, luego Chile. Además de esto, también hay otros resultados que nos llaman la atención. Según el barómetro latinoamericano de la corrupción, vemos que en el 85% de los chilenos, o de las personas que fueron consultadas, señalaron que la corrupción era un problema grave en nuestro país. Lo que está alineado también con otros resultados, el informe que hizo el Consejo para la Transparencia, en donde señalaba que 8 de cada 10 chilenos señalaba que el problema de la corrupción en la institucionalidad pública también es un problema que está presente, en la corrupción. Entonces ahí tenemos varios elementos que nos llaman también a movilizar y a señalar aquí que es necesario probablemente actuar en este sentido. Ahora, a nivel de déficit del principio de transparencia, aquí hay bastante consenso en cuanto a que es necesario avanzar en este sentido. El mismo, con posterioridad al informe del CEP, se reunieron 4 centros de estudio que revisaron las medidas y plantearon en materia de transparencia que era necesario que el principio de transparencia se recogiera explícitamente. Si bien es cierto, tanto la doctrina como también el Tribunal Constitucional han señalado a través de sus fallos que entendemos que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que nace además de la libertad de expresión y específicamente de la facultad de buscar y recibir información de carácter público, y a pesar de que no está contemplado expresamente, sí se debe entender que está implícitamente. Sin embargo, existe bastante consenso de que es necesario avanzar y recoger expresamente con un reconocimiento del principio de transparencia, introduciendo cambios en la base de la institucionalidad en el artículo 8º, reconociendo expresamente el principio de transparencia, y a su vez también en el artículo 19, número 12 de la Constitución, reconocer el acceso a la información pública como una garantía fundamental, aun cuando también se ha planteado que esta garantía no debiera estar amparada o protegida por el recurso de protección, dado que cuenta con sus propios mecanismos. En este sentido también se alinea esto con el derecho comparado. Vemos que a nivel europeo, y según publicaciones de la Universidad de Columbia, de 54 países, 36 han recogido en sus constituciones el principio de transparencia y también el derecho como garantía fundamental, el derecho de acceso a la información pública, y la división más bien está se plantea de aquellas constituciones veteranas con aquellas constituciones modernas. En los últimos 20 años hemos visto precisamente cómo los países han ido adecuando sus legislaciones y sus constituciones y han ido incorporando el principio de transparencia y el acceso a la información pública. Vemos en nuestro país que precisamente, además, bueno, sí, claro. Está en tramitación y en el último trámite precisamente la iniciativa en este sentido, una reforma constitucional. Perfecto, gracias Trinidad. En esta misma línea, quiero llevarte un poquito a la actualidad. Hoy día nosotros vemos cómo hay todo un debate
Y a propósito de estas atribuciones del gobierno central, de los municipios, hay demandas de los municipios por acceder a información respecto de la pandemia, respecto de las personas, respecto de la data que maneja la administración central. Y en ese contexto me gustaría que tú nos pudieras dar tu opinión respecto de cuál es la relevancia que cobra esta transparencia y este acceso a la información pública en periodo de crisis, especialmente de una crisis sanitaria como la que estamos envueltos hoy día. No sé si nos puede ayudar un poco en eso. Muchas gracias, José Luis, porque muy pertinente la pregunta. Y en mi opinión, la transparencia y la mayor disponibilidad de información, sin duda que legitima el actor público. La ciudadanía necesita acceder a esa información y ello también, en la medida que se dé la respuesta que la ciudadanía demanda de información, genera mayor adhesión a las decisiones que debe adoptar la autoridad. Vemos también cómo a nivel internacional ya se ha ido tanto vemos la Organización Mundial de la Salud, como la Universidad Johns Hopkins, por poner algunos casos, entregan diariamente información actualizada de cómo está avanzando la pandemia en todo el mundo. Y en este sentido, quiero relevar la iniciativa que ha tenido el Consejo para la Transparencia, que a través de distintos oficios ha efectuado recomendaciones a la autoridad pública en el sentido de proponer las recomendaciones de mejores prácticas en materia de disponibilizar información pública. Lo hizo en sus oficios de ya en marzo, 17 de marzo, y posteriormente el 26 de marzo y el 7 de abril. Y en estos oficios, en forma bastante detallada, señala cuál es la información y de qué forma, no solamente cuál es, qué tipo de información, sino que de qué forma, claro, respondiendo sí efectivamente a protegiendo los datos personales, pero sí cómo se debiera y cómo se debe entregar la información pública. Lo que ha estado haciendo precisamente ha estado recogiendo y hemos visto cómo la autoridad y a través del presidente de la República, hoy y específicamente el Ministerio de Salud, se entrega cada día más información detallada de cómo ha ido avanzando la pandemia, número de contagiados, número de exámenes realizados, número de personas fallecidas, y lo que también ha ido generando, en mi opinión, de parte de la ciudadanía, en la medida que se entrega mayor información, una mejor recepción de la información. En ese sentido también se valora la creación de esta mesa social, que es muy importante, como con representantes de la sociedad civil, de especialistas, de autoridades médicas, del colegio médico, qué sé yo, se va entregando la información. En ese sentido, el Consejo para la Transparencia también señala que no solamente información en materia de enfermos, de personas contagiadas, sino que también del uso de los recursos públicos, que es otra materia muy interesante. Cómo se hace un mejor uso de los recursos públicos, y en ese sentido Transparencia Internacional ha ido entregando recomendaciones de cómo se visibiliza, y varios países también están avanzando en disponibilizar la información, como Chile sí lo tiene también disponible, la información de las contrataciones que se van efectuando en tiempos de crisis, que por lo demás también es otra gran temática, porque hemos visto cómo los países han ido adoptando ciertas medidas restrictivas muchas veces en materia de venta de estos productos y de exportar productos a países que lo necesitan. Por tanto, esto la verdad que va a generar un gran debate también en este sentido a nivel internacional en materia de colaboración, porque para salir de esta, hemos visto de esta crisis, se necesita no solamente el actuar individual, sino que también el trabajo como de la sociedad en su conjunto, y no solamente quizás de los países, sino que también de cómo los países pueden avanzar también en diseñar políticas públicas que vayan más allá de las fronteras de los países. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, hemos hablado de muchos temas, podríamos estar probablemente bastante más tiempo. A mí no me queda sino agradecer enormemente esta conversación afable, cercana, con Trinidad, con Marisol, con Miriam,
en que hemos hablado de temas constitucionales, de cambio constitucional, de crisis, que son precisamente los momentos en que en realidad se pone a prueba la fortaleza de las instituciones y de nuestro Estado de Derecho. Bueno, no queda más que despedirme, agradecer a todas ustedes, por cierto, también a todos quienes nos van a estar viendo, y queda extendida la invitación a los próximos conversatorios del punto de vista profesional, del punto de vista de la academia, del Magíster LLM UC. Nos estamos viendo. Sí, gracias.